Este es Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de la historia de Roma. Tal vez lo conozcas por su legendaria avaricia, por morir tragando oro fundido o por la frase que a día de hoy todavía utilizamos, craso error. En este vídeo veremos cómo un joven de familia senatorial modesta convirtió 7 millones en 170 millones de sestercios, creó un fondo buitre en Roma y se codeó con los personajes más poderosos de su tiempo. Yo soy David Pose y esto es Historia Verdadera. Por cierto, aprovecho para comentarte que este vídeo no habría sido posible sin la ayuda de Your Antiquarian, el nuevo patrocinador del canal. Se trata de una tienda en la que podréis comprar auténticas antigüedades romanas, etruscas, egipcias, griegas e incluso de la Edad del Bronce. Todas las piezas provienen de colecciones y subastas internacionales, cumpliendo estrictamente con las leyes de patrimonio. Podrás estar tranquilo ya que tiene una trazabilidad demostrable. Además de comprar, también puedes participar en subastas o incluso vender tus propias piezas. Así que ya sabes, si tu sueño es convertir tu casa en una auténtica domus romana, échale un vistazo al link que tienes en la descripción de este vídeo. Capítulo 1. Primeros pasos. En el año 115 a.C. nace Marco Licinio Craso, en el seno de una familia optimate pero de patrimonio modesto. Su padre, Publio Licinio Craso, tuvo una carrera brillante. Llegó a ser censor en el año 89 a.C. e incluso celebró un triunfo. Marco tenía dos hermanos mayores, ambos casados, y vivían todos apelatonados en una casa bastante modesta para su rango senatorial. Desde joven, Craso se formó en retórica, historia y filosofía, y además recibió entrenamiento militar de su propio padre, que tenía experiencia como procónsul en Lusitania. ¿Qué miras tú, tonto? Y como legado en la guerra social. Pero en el 87 a.C., en plena guerra civil, Cayo Mario va a ordenar asesinar, entre otros muchos, a su padre y a uno de sus hermanos, que estaba casado con Tertulla. Tertulla se había quedado con la dote de su hermano, y esto no podía quedar así. Marco Craso, para mantener el patrimonio familiar, se casó con ella. Por cierto, si te preguntas cómo es que Marco Craso se salvó de las proscripciones de Mario, pues es que realmente todavía no era nadie importante. Tan solo tenía 27 años y 7 millones de sestercios. Sí, puede parecer mucho, pero los senadores de ese entonces compraban casas por más de 10 millones de sestercios. Pero pronto comenzaría a dar sus primeros pasos hacia la riqueza. Capítulo 2. Exilio. Craso no perdió el tiempo. Ese mismo año, tras casarse con su cuñada viuda, tuvo su primer hijo, Publio. 2 años después, y dejando a Tertulla embarazada de un segundo hijo, Craso tuvo que huir de Italia ante la represión de Mario contra los optimates. Su destino: Hispania. La familia de Craso tenía estrechos lazos con la provincia de la Hispania Ulterior, ya que su padre la había gobernado durante 4 años. Gracias a esto pudo reclutar fácilmente un pequeño ejército para protegerse durante los 8 meses que estuvo en el exilio. ¿Y qué piensas? ¿Crees que Craso se alojó en una lujosa villa en Hispania? Pues no exactamente. Aquí te presento su alojamiento de 5 estrellas. Según Plutarco, Craso estuvo viviendo durante este tiempo en una cueva que tenía un colega suyo, posiblemente la Cueva del Tesoro, en Málaga. Allí su amigo le llevaba comida una vez al día. En el 84 a.C., tras el asesinato de Cinna, uno de los mayores aliados de Mario, Craso vio la luz, literalmente. Amplió su ejército y se dirigió a África a reunirse con Metelo Pío, uno de los peces gordos del bando optimate. Tenía la esperanza de que le diera un buen puesto, pero la jugada le salió rana. Metelo no estaba dispuesto a compartir ni un trocito de poder con él, así que decidió reunirse directamente con Sila, el líder del bando optimate. Sila le prometió honores si Craso le ayudaba, y eso hizo. Craso resultó ser una pieza clave para la victoria de Sila en el conflicto civil, por lo que fue bien recompensado. Obtuvo nada menos que un puesto en el Senado, además de dar inicio a su verdadero ascenso financiero. Capítulo 3. Fondos buitre. Craso no fue demasiado querido por sus colegas del Senado, así que su carrera política se vio estancada durante el régimen de Sila. Sin embargo, su ambición no tenía límites y no estaba dispuesto para nada a tirar la toalla en la carrera del poder. En Roma, cualquiera que aspirara a tener poder político necesitaba ser muy rico, y esto Craso lo tenía muy claro. Los políticos romanos, si querían ascender, tenían que hacerse cargo de gastos muy altos, como por ejemplo ofrecer juegos a la población, restaurar obras públicas o comprar votos. Qué pena que solo se nos quede lo malo. Lo normal, y sobre todo bien visto para conseguir este dinero, era hacerlo mediante la inversión en el campo o la obtención de botines en la guerra. Pero Craso se enfrentaba a serios problemas. Por un lado, el campo le daba un beneficio muy bajo y muy lento. Y por otro, el mando militar estaba casi monopolizado por Pompeyo.
Entonces, ¿cómo se convirtió en el hombre más rico de su tiempo? Pues Sila se dedicó durante años a confiscar las propiedades de sus enemigos políticos. Sacaba a concurso propiedades como Domus, pero también Insulae, a precios completamente ridículos. Por ejemplo, una Domus que valía unos 6 millones de sestercios fue adquirida por Craso por nada más que 2.000 sestercios. Has flipado, ¿eh? Algunas de estas casas que había comprado tan baratas, luego las vendía muy infladas. A Cicerón, por ejemplo, le clavó una de estas casitas por nada menos que 3 millones de sestercios. Gracias a esto, Craso descubrió en la compraventa de viviendas un negocio muy lucrativo y consolidó lo que podría considerarse como un fondo buitre. Llegó a comprar 500 esclavos expertos en la obra y con ellos puso en práctica la táctica que le daría tanta mala fama durante toda la historia. Craso se dedicó así a comprar edificios recién incendiados o derrumbados por precios absolutamente ridículos y bajos para luego reformarlos y venderlos a un precio muy inflado. También acumuló fortuna, pero sobre todo prestigio, haciendo préstamos, a menudo a personajes importantes que luego le debían favores. Uno de estos fue Julio César, que se había metido en una tremenda deuda de casi 20 millones de sestercios. César fue acosado por sus acreedores y Craso acabó salvándole prestándole el dinero. Gracias a este tipo de préstamos fue creando una gran red clientelar que le acercaba cada vez más a las más altas esferas de Roma. La carrera de Craso comenzaba a alcanzar su punto más alto y se sentía invencible, pero no debemos de olvidar que el fuego que prende rápido se agota bastante más temprano. Capítulo 4. Caída de Craso. Hacia el 72 a.C., Craso es enviado como general de las tropas contra Espartaco, que llevaba ya un añito dando por saco. No me voy a detener en la guerra de Espartaco, pero resulta interesante mencionar que tras una derrota, Craso impuso a sus tropas un terrible castigo. Cogió a 500 de sus soldados y los dividió en grupos de 10. De cada grupo salía uno a sorteo y sus compañeros debían de asesinarlo. Literalmente los Juegos del Hambre. Vale, sí, este castigo realmente era tradicional. Lo que pasa es que para la época de Craso llevaba ya muchísimos años sin verse. Este punto es muy curioso, ya que Craso quiere dar así una imagen suya como un hombre de tradición. Lo que pasa es que se sirvió durante su vida de estrategias bastante innovadoras para su rango senatorial, como por ejemplo lo de enriquecerse con los inmuebles. Craso consiguió finalmente aplastar la revuelta de Espartaco y el beneficio llegó pronto. Al poco tiempo de su victoria consiguió llegar a su primer consulado junto con Pompeyo. Honestamente, la relación entre Craso y Pompeyo era bastante mala. Digamos que no se soportaban mucho y lo cierto es que ese consulado consistió en proponer una medida y que el otro cónsul la anulara. Así que fue un auténtico desastre. Sin embargo, por ahí estaba Julio César, que actuó como piedra angular para conciliar a ambos, formando lo que se conoce malamente como el aunque realmente era una alianza privada sin ningún tipo de respaldo institucional. Pompeyo y Craso de repente descubrieron que juntos podían cumplir con todas sus ambiciones, así que pactaron presentarse juntos nuevamente al consulado, por el cual se repartirían todas las provincias de la República. Esto evidentemente provocó un gran miedo en el Senado, porque estos dos, que durante su primer consulado se llevaban tan mal, ahora de repente querían estar de nuevo juntitos. Una novia tóxica. Finalmente tomaron el consulado por la fuerza, ya que nadie les iba a apoyar, y se repartieron las provincias. Three pieces, I said. That's right. Craso le tocó Siria, con la que estaba bastante contento. De hecho, se flipó bastante. Sus colegas estaban cosechando grandes éxitos. Pompeyo, por un lado, había conseguido acabar con Mitrídates, el tremendo enemigo de Roma. César, por su parte, estaba triunfando en las Galias. Pero ahora él tenía proyectado un triunfo muy superior. Derrotaría a los partos y, como Alejandro conquistaría toda la India, se embarcaría en el mar Océano, daría la vuelta al mundo y volvería a Roma. Se vino un poquito arriba, me parece a mí. Lo cierto es que cuando comenzó la invasión de Partia, contaba ya con 60 añitos. Atravesó sin problemas el Éufrates y conquistó muchas ciudades de Mesopotamia, donde dejó guarniciones. Todo parecía ir sobre ruedas, y lo cierto es que Craso estaba muy confiado en sí mismo. Pero a partir de cierto momento apareció Ariamnes, un árabe que decía que podía guiar a las tropas de Craso por un camino más corto para poder sorprender así al ejército parto. Craso le siguió y acabó con sus 7 legiones cruzando un terrible desierto. Cuando llegaron finalmente hasta donde estaba el ejército parto,
Craso creyó ver pocos efectivos, así que, sin descansarse y sin miedo al éxito, se lanzó directamente contra ellos. Pero que no hubiera muchos efectivos no significaba que no los hubiera. Los soldados partos estaban camuflados con zamarras, de modo que se veían a muy poca distancia, así que cuando Craso se dio cuenta de que no había poquitos, sino una inmensidad de partos, ya era demasiado tarde para movilizar al ejército. La batalla tuvo lugar cerca de Carras, y fue un auténtico desastre militar para toda la historia de Roma por culpa de los gravísimos errores de Craso. De hecho, de aquí vendría la expresión Craso error. Craso, tras ver cómo a su hijo lo atravesaron con una pica y lo dejaron colgado, fue terriblemente asesinado también. Eso sí, eso de que a Craso lo mataron haciéndole beber oro fundido es un mito que viene de un rumor que recogería Dion Casio casi 200 años después de los sucesos. Queda muy chulo en Juego de Tronos y en los titulares de algunos periódicos, pero es bastante improbable que ocurriera. A pocos días de su muerte se calcula que su patrimonio habría superado los 170 millones de sestercios. Ahora que ya conoces la historia de Craso sin mitos de por medio, ¿te atreverías a conocer otra historia de poder, locura y conquista? Pues te espero en el vídeo que tienes aquí en pantalla, donde hablamos del asedio de Tiro.